Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del viernes 28 de junio. Llegamos al fin de la semana. Patricia del Río, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días con todos. Y parece que hoy tenemos que comer necesariamente ceviche. Hoy es el día del ceviche, efectivamente. El día del ceviche. Se instituyó justamente en estos días fríos. Hay gente que dice, ¿por qué en invierno? Para que sepamos que el verano no es la época exclusiva para comer este riquísimo pescado. Bueno, ya sabemos entonces, en el invierno también es bueno comer pescado, limón, cebolla y camote o choclo. Camote. Camote, muy bien. Muy bien, hemos recibido a la señora presidenta de la CONFIEP, Confederación de las Instituciones Empresariales del Perú, María Isabel León, que el día de ayer asistió con 11 de los miembros de su consejo directivo a una reunión con el presidente de la República, que estuvo acompañado por los ministros de Economía y con el del primer ministro. Y ella fue para presentar este documento, Agenda País, versión, por cierto, 1.0. Una agenda que está compuesta por unos puntos claves que han ustedes identificado, en los que llaman a mantener un diálogo permanente con el gobierno para que nuestra economía se active. Cuéntenos, por favor, qué acogida tuvo su Agenda País y qué iniciativas espera usted que surjan de la reunión que usted mantuvo ayer con el jefe de Estado. Claro, buenos días Patricia, buenos días Fernando. Buenos días. En realidad hemos salido muy contentos. Siempre pensamos que el diálogo es una herramienta fundamental para que podamos avanzar, y nosotros como representantes del gremio Cúpula en el Perú, que reúne a los principales gremios empresariales, nosotros no afiliamos a empresas sino gremios, en realidad estamos muy preocupados por el enfriamiento de la economía. Entonces lo que hemos hecho es pedir una reunión con el presidente. Hemos salido muy contentos de ella, inclusive se ha fijado que la vamos a tener trimestralmente. ¿Para qué? No hemos ido con una lista de lavandería, de reclamos, así abierta, falta todo esto, o para quejarnos, sino para contribuir. Nosotros somos parte de la sociedad, somos parte del Estado, somos los que creamos, digamos, la riqueza, creamos las fuentes de trabajo, creamos el dinero para redistribución, y necesitamos trabajar conjuntamente con el gobierno para articular todas las políticas que sean necesarias para que nuestro trabajo se haga dentro del marco de la ley de manera correcta. Entonces, hemos identificado dentro de los 21 gremios que tenemos dentro de CONFIEP algunos puntos, por eso es que el documento es versión 1.0, además va a ser una agenda país viva que va a tener a lo largo de los 3 meses hasta que nos volvamos a reunir un enriquecimiento de las cosas que podemos seguir aportando, ¿no? En esta primera etapa hemos identificado algunos problemas puntuales en algunos sectores de la economía, los hemos analizado y hemos propuesto las posibles soluciones, ¿no? Nosotros no queremos ir con una lista de reclamos y pues sentarnos en el balcón a ver que otros solucionen los problemas, sino que pensamos que el gobierno, el jefe de Estado y los ministros necesitan el apoyo de todos los sectores del país para salir adelante, y nosotros estamos de pie y nos hemos acercado a hacer esta propuesta, digamos, puntualmente. Naturalmente hay temas estructurales como el empleo, la producción, pesquería, minería, agricultura, pero a mí me ha llamado la atención que han incluido también entre los puntos algo relativo a la radiodifusión, para favorecer que los teléfonos móviles que se vendan en nuestro país tengan acceso directo a la radio FM. Permítame que comience preguntándole por ese punto específico. Claro, ese es un pedido que hace la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Digamos, la idea es que más peruanos puedan tener acceso, digamos, a la información, ¿no? En todo el país. Y no solamente ese es el pedido, también se habla de un apagón, digamos, que va a haber en el 2020, en el cual las televisoras que no están, digamos, con la digitalización, no van a poder ver los canales de televisión. Entonces, lo que se ha pedido es que se evalúe desde varios sectores, digamos, que están involucrados, esta necesidad para que la población pueda continuar, digamos, siendo informada de manera correcta en la televisión regular, digamos, ¿no? Hay un descenso importante de la inversión privada, que está afectando obviamente el crecimiento económico. Recordemos que en el paquete de la inversión, del crecimiento del PBI, la inversión privada duplica, o es mucho más importante que la inversión pública.
pública. ¿Han hecho un análisis interno sobre las razones por las cuales se está retrayendo la inversión privada? Sí, nosotros pensamos, y lo hemos declarado ya, que el ruido político afecta. No es la única causa, no es la única causa, pero a las agencias internacionales, digamos, ponen una alerta a los fondos de inversión o a los inversionistas en el extranjero, alertándolos sobre esta situación, digamos, de conflicto político que genera además de alguna manera una inestabilidad legal, si se quiere. Entonces se frenan las inversiones. Pero por otro lado también tenemos una indecisión dentro del Poder Ejecutivo para tomar determinaciones con respecto a proyectos de inversión puntuales, ¿no? Entonces eso hace que se retrase la cartera de inversión. Es un tema clarísimo, es Tía María, ¿no? Es un proyecto minero que puede generar un impacto de $1.400 millones en la región, un impacto de más de 8.000 personas contratadas en la época de construcción de la mina, y sin embargo está retrasado por un tema de decisión del gobierno, ¿no? Por las causas que fueran. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo la inversión, digamos, queda rezagada y queda, hay un desentusiasmo, digamos, para poder continuar, porque vemos que hay frenos burocráticos o de tramititis que no permiten que las cosas avancen. Entonces, justamente en este tema de barreras burocráticas, de repente normas que el Ejecutivo emite, porque lo hemos conversado de esta manera puntual, no necesariamente leyes, que eso tiene que ver con otro espacio, digamos, constitucional, que es el Congreso, sino con resoluciones que el Poder Ejecutivo emita, resoluciones ministeriales, hasta decretos supremos que puedan de alguna manera afectar la inversión privada y que se generen sin un consenso. Nosotros no hemos pedido al presidente que, digamos, tener una suerte de lobby, las empresas, sino que nosotros somos parte de la sociedad, tenemos todo el derecho a participar, y lo que queremos es que se nos involucre, digamos, cuando se tomen decisiones que afecten la inversión, para poder dar nuestra opinión, ¿no? Decir, esto pensamos que no va bien por estos motivos, o sí va bien por estos de acá, o se podría hacer lo de más acá o lo de más allá, para destrabar los procesos de inversión y que el país pueda seguir en una ruta de crecimiento. O sea, la idea, en resumen, es que trabajemos juntos, claro, de manera articulada, que nos escuchemos. Que no haya sorpresas. Sin desconfianzas, ¿no? Tanto de la parte empresarial como de la parte de los trabajadores. O sea, los actores que hayan en la sociedad civil debemos escucharnos y debemos trabajar de manera articulada con el gobierno. Si no, va a ser un diálogo de sordos. Buena parte de nuestras empresas cotizan en bolsa. La bolsa ha empezado a recuperarse. Claudia Cooper, que es la nueva presidenta de la Bolsa de Valores de Lima, sostiene que sería contraproducente eliminar las exoneraciones tributarias a las ganancias de capital, porque esto generaría una desigualdad de competencia con con las bolsas de valores de la región. ¿La posición de Confiep al respecto? Es concordante con lo que dice Claudia, definitivamente. O sea, si nosotros generamos políticas públicas que desincentiven, digamos, a que hayan inversiones a través de la bolsa, por ejemplo, lo que vamos a generar es que estos fondos se vayan a otros países, ¿no? Que vayan buscando plazas a donde tengan un mejor tratamiento o tengan una seguridad al rendimiento de sus inversiones. Entonces, sí pensamos que cuando se toman políticas públicas hay que mirar no solamente la política en sí, cuál es el impacto que se pretende hacer dentro del país, sino hacer una comparación con la región cuando se traten de temas como estos, para no lograr, digamos, fuga de dinero hacia otras plazas que van a perjudicar la nuestra. Hay un tema que es complicado, y por un lado la gran inversión, que es fundamental para nuestro país, pide, y con razón, algunos incentivos, ¿no es cierto? La exoneración, por ejemplo, en este caso, de las ganancias de capital es importante, el régimen especial agrario es importante, pero cuando se habla de buscar algunos incentivos para otras inversiones menores, no digo que estén bien como se han planteado, pero Banco Agrario, poner aranceles que hagan que la agricultura menor, no la gran agricultura, pueda subsistir, saltan la empresa formal, digamos, la empresa más grande, a decir, no, eso el Estado no tiene por qué subsidiar. ¿Por qué este doble rasero? ¿Por qué para unos sí y para otros de ninguna manera? A ver, en el tema agrario, ya hemos visto a lo largo de los años que el Banco Agrario no ha tenido éxito. O sea, siempre hemos terminado, financiando actividades de manera individual que no ha generado ningún impacto ni siquiera en la producción de estas pequeñas unidades, y que han tenido que ser reforzados con más dinero de la bolsa pública, es decir, del dinero de todos los peruanos. No ha generado ningún beneficio. Entonces, ahí yo no creo que sea una mirada para satanizar la pequeña agricultura en absoluto, pero tenemos que mirar países como España o otras plazas donde se hayan desarrollado los pequeños emprendimientos familiares
digamos, con la ayuda del gobierno para tecnificarse, o sea, ayudas distintas, no un subsidio de dinero, digamos, sin una conducción técnica. Banco agrario no, pero otras alternativas sí. Claro, yo creo que podría hacerse, digamos, en España hay una serie de regiones donde hay un impulso a las pequeñas agriculturas para que trabajen en conjunto, ¿no? Y puedan ser agentes de exportación también, pero se necesita mucha tecnología en eso. ¿Aranceles compensatorios? Eso habría que evaluarlo. Yo no me atrevería a dar una opinión en este momento sin haberlo consultado además con el gremio, porque no es un tema de mi especialidad, ¿no? Hay un punto sobre que sí se pronuncia de manera absolutamente precisa, que es que se derogue el impuesto selectivo al consumo aplicado al sector automotriz. Claro. ¿Por qué? Bueno, en el caso del sector automotriz, lo que ha habido es una reducción de ventas. Uno, cuando hace un aumento de impuestos, tiene que evaluar si este aumento de impuestos va a impactar positivamente en la caja fiscal o no. Si lo que sucede es que se retrocede en la venta de automóviles, la pregunta es cuál es la recaudación que va a tener el gobierno con esta subida del impuesto selectivo al consumo. O sea, eso es lo que hay que analizar. Pero también podríamos preguntarnos si al gobierno le interesa que se sigan vendiendo tantos automóviles en una ciudad que ya no lo soporta. Es decir, sería bueno sincerarlo y en todo caso eliminar las unidades vehiculares que contaminen de una manera correcta. O sea, no impedir que entren unidades nuevas, que son las que generan el cuidado del medio ambiente, sino eliminar más bien de la circulación aquellas que sí lo causan. O sea, es una política que habría que revisar. Señora León, y ante todas estas iniciativas, ¿cómo reaccionó el presidente de la República y sus ministros? Claro, mire, yo he salido contenta de la reunión. A mí el diálogo me parece una herramienta fundamental y el que las personas se puedan mirar de frente y puedan estar juntas para discutir cosas que las separen ideológicamente o programáticamente o como fuese, es muy saludable. Yo he sentido que el presidente ha escuchado con atención los puntos de vista de todos los líderes que hemos estado, empresariales que hemos estado en la reunión el día de ayer, ha tomado nota, nos ha ofrecido hacer mesas de destrave en los ministerios, que es lo ideal, porque hay problemas que son realmente absurdos, de cosas sencillas que se pueden solucionar, pero que son absurdos y continúan creando un perjuicio en la empresa. Entonces, esa voluntad, digamos, del presidente la rescatamos. El diálogo con el premier es fluido. El ministro de Economía es una persona muy sensata, ha estado sentado en la reunión también. Han tomado nota de las preocupaciones que tenemos y, sobre todo, nos han invitado a reunirnos regularmente, que es lo que corresponde. O sea, una vez al mes, nos dijo. Cada 3 meses. Bueno, vamos a hacer usted también por acá con alguna regularidad. Con todo gusto. Una pregunta precisa. ¿Le quedó la impresión de que el gobierno está dispuesto a pelear por sacar los grandes proyectos o tiene una actitud timurata? Yo creo que en el caso puntual de Tía María, que fue una señal que le pedimos al gobierno que dieran, porque es un proyecto de inversión que va a impactar positivamente al sur y que ya ha trabajado además su licencia social con la población. No el 100% va a estar evidentemente de acuerdo con los proyectos, pero una gran mayoría de la población ya lo está. Entonces, si la empresa ha cumplido todos los principios legales que se establece para poder tener la licencia de autorización, el gobierno tiene la obligación de dar la licencia, y el presidente nos ha hecho saber que él también va a cumplir el principio de legalidad, pero que hay que trabajar el Estado, no solamente la empresa privada, con la zona, hablando con los alcaldes, con los gobiernos regionales, para que tengan la permeabilidad, digamos, de recibir la inversión privada formal. Se anuncia una decisión inminente. Esperaremos. Muchas gracias por su presencia acá. La hemos mirado de frente a los ojos y la hemos escuchado con atención, como parece que le gusta a usted, de manera que le agradecemos y por favor no se quede más, porque sabemos que tiene que asistir a la sesión de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, que es un tema tan importante como el de la activación económica. Muchas gracias, María Isabel León, presidenta de la CONFIEP. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Huawei, hagamos cosas increíbles. Esto era pura tierra y ahora ya viene el parque, que es una realidad. Una obra muy hermosa. Esperamos que los vecinos sepan mantenerlo y sepan cuidarlo. Se presentó esto a la empresa Sauder, lo cual ellos han evaluado y bueno, al final nos dieron una respuesta positiva, ¿no? Que sí nos iban a apoyar con este proyecto, ¿no? Sauder Perú ha financiado este parque con la suma de 1.357.471 soles.
Vamos. Vamos. Para ti, para todos. Uber. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés pesca, sobre todo, pero también petróleo, minería y otras actividades. Es durante los años en que se desempeñaba como abogada que ha mantenido algunas conversaciones cuyo contenido hemos sabido ahora por la difusión de audios, en el que se ve que usted como abogada hace coordinaciones con el por entonces presidente del Congreso, Daniel Abu Gataz, para bajarse proyectos de ley que eran percibidos por usted o por sus clientes como nocivos a los intereses de algunas empresas privadas. ¿Qué cosa es lo que pasó realmente y cuáles son los límites que usted ve a la práctica de los abogados en su relación con los políticos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder desmentir cada una de estas afirmaciones. Voy a poner en contexto la conversación. Efectivamente fue en el año 2012. Yo no era funcionaria de Produce. Yo salí de Produce en el 2009. Renuncié el día que Mecharo se fue al MEF. Y yo no era congresista. Entonces, hay que empezar por ahí. En segundo lugar, yo recibo a estos señores, a estos abogados, en mis oficinas del estudio Checopar. ¿Podríamos especificar quiénes eran los abogados? Los señores son unos hermanos de apellido Machado. De acuerdo. Y finalmente yo no tomo los servicios, o sea, no les brindo los servicios. Esa fue la reunión donde ellos vinieron a plantearme que el estudio los asesorara para tener una mediación con Tecnológica de Alimentos, que sí era cliente del estudio. Porque ellos sabían que la resolución 108 se iba a caer porque había salido más o menos 20 reportajes, había habido cartas de muchos actores del sector. ¿Qué se le reprochaba a esa resolución sobre pesquería? Lo que se ha reprochado, y es histórico en el sector, es que el Poder Judicial le ordene al Ministerio de la Producción otorgar derechos de pesca.
En el caso de esta resolución, era la tercera vez que los derechos que en algún momento, antes de la expropiación, pertenecían a Pesquera Mar, fueron transferidos a terceras empresas. Entonces, eso era lo que decía el Ministerio de la Producción, era lo que decían los actores, lo que decía la prensa, porque hubo mucha prensa en ese momento, y ellos vinieron en la circunstancia de que la resolución estaba siendo cuestionada, a ver la forma de que el estudio medie con tasa para llegar a un acuerdo. ¿Ellos eran beneficiarios de esta decisión del Poder Judicial? Ellos decían que no eran beneficiarios de la medida porque a través de un tema accionarial, ellos habían sido retirados de la empresa. Él me enseñó ese día una sesión de acciones donde se decían dueños del 77% de Pesquera Mar. Entonces, ellos aducían un derecho expectaticio, pero todos tenían la certeza de que finalmente la resolución 108 se iba a caer, porque no estaba bien. Entonces, el Poder Judicial, y lo he dicho antes, he escrito un libro sobre el tema, el Poder Judicial no puede ordenarle a un sector otorgar derechos. Claro. El sector es el competente. Hay que decirlo que hay correcto. Entonces, mucha plata de por medio. Claro, ¿no? Si ustedes me preguntan hoy, después de 7 años, si yo creo que se debía tumbar la resolución 107, sí. Volvería a afirmarme en los mismos términos. La resolución no debía tener vigencia. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el mecanismo para tumbarse algo? Es declarar, porque ahí uno pudiera decir, está bien, la resolución está mal hecha, pero para eso hay vías, ¿no es cierto? Regulares que se tienen que hacer. Claro. Y da la impresión, por el audio que se ha sacado, que tampoco es una conversación completa, que usted iba a incurrir o podría haber incurrido en atajos legales o no formales para lograr algo cuyo fin era justo, pero que de pronto el camino no era el no, la forma de tumbarse la resolución es presentar un escrito en nulidad. O es lo que finalmente hubiera hecho si hubiera tomado el caso, porque no tomé el caso. La resolución no se deja sin efecto. La resolución ha estado vigente casi hasta el 2016. Sufre 2 modificaciones, pero son los propios beneficiarios finales, Pesquera Exalmar, quienes se desisten de insistir en el Ministerio de la Producción en este derecho. Pero usted dice, yo voy a aprovechar esta relación con Abu Gataz. Sí, ¿A qué se refiere? El señor Abu Gataz es público conocimiento, muchas veces adversario o crítico del sector pesquero industrial. Cada vez que hubo un problema en el sector, el señor Abu Gataz tomaba el tema e incluso denunciaba gente del Partido Nacionalista. Y en ese contexto es que yo les digo, no tengo ningún problema en buscar a Daniel. Y él podría meterse con quien tenía una relación netamente profesional. Me preguntaba, me ha invitado al Congreso en esa oportunidad, en esos años, en alguna oportunidad cuando él estuvo en la Comisión de Producción a dictar una charla, a participar en un evento del Congreso, y sabía que él era una persona que podía tomar este tema y decir, esto está mal. Entonces nos vamos a la pausa con esta primera idea. No es un delito acercarse al presidente del Congreso y decirle, oigan, ayúdennos con esto que no es legal. No, yo recibo un montón de gente que viene con estos. De acuerdo. Y usted sostiene que no fue nada. No lo digamos, hice, Patricia. Ni siquiera no lo contacté, no tomé el caso, no tuve nada que ver con la modificación o con el desistimiento. Después de la pausa nos contará si se tomaron otras acciones por vía regular para. Lo puede ser, la palabra tumbarse suena como rara, pero para desestimar algo que mi lenguaje últimamente no suena ser muy afortunado, pero no ser muy elegante. Sí, son conversaciones netamente privadas donde creo ese es que el punto. Hay que ver si hay ilegalidad o no, y eso lo veremos a la pausa. Sobre su lenguaje y sobre contra quién está dirigido, es decir, quién es el origen de la difusión de este audio. Algunas ideas tendrán en la cabeza sobre eso. Hablaremos sobre la parte política de este problema, que es jurídico, pero que tiene sin duda un fondo político. Primero vamos a la pausa. De junio, el Perú está de fiesta por el Día Nacional del Ceviche. Ya se han organizado diversas actividades por nuestro plato bandera. Decenas de molienteros denuncian irregularidades de parte de la Municipalidad de Independencia. Los trabajadores aseguran que quieren retirarlos de la avenida Alfredo Mendiola, a pesar que tienen sus permisos en regla para trabajar en la vía pública.
Un padre de familia rescató a su hija secuestrada tras una intensa persecución a los delincuentes en La Molina. En definitiva, el juez supremo Aldo Figueroa no verá la casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori contra la prisión preventiva dictada en su contra. Cientos de bomberos intentan sofocar un incendio que ya calcinó más de 6.000 hectáreas en el noreste de España. El fuego se habría originado por la ola de calor que supera los 40 grados. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. ¿Y ahora qué hago? Desde este lunes a las 10 de la noche. Al volante por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag rotafono. Si se disolviera el Congreso sin que el Congreso te haya negado la confianza, yo creo de que es una cosa que sí puede ser de dudosa legalidad. ¿Por qué se monta un escándalo en las vísperas de la casación? ¿Por qué, dígame usted? Porque tienen miedo del resultado. El abogado del señor Jaime Yoshiyama ha ido a los medios de comunicación a informar sobre la existencia de un colaborador eficaz. He ido a la Comisión de Ética y no funcionaron las computadoras modernas que compraron. No, pero el otro día. Ojo, es la 5ª vez que se le invita al congresista para que dé sus descargos mediante su audiencia. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Hola amigos, les saluda Eva Illón y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va
a nutrir de esa lectura maravillosa. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Entrevistando a la congresista fujimorista Úrsula Letona, quien nos ha dicho que en el año 2012, como abogada del estudio Echecopar, hizo coordinaciones con el por entonces presidente del Congreso, Daniela Bugatás, con un congresista importante. No hice coordinaciones con nadie, no tomé el caso. Que haría. Le expliqué que parte de la estrategia legal de tomar el caso sería incluir al congresista Bugatás en una denuncia pública, como lo habían hecho en la prensa, y en realidad nunca tomé el caso. Entonces nunca tomé en contacto sobre ese tema con Daniela Bugatás, nunca hice una gestión al respecto, nunca fui al ministerio a ver este tema, porque el estudio Echecopar no tomó el caso, no asesoró a los señores Machados, ni intervino. Es más, Tecnológica de Alimentos, que era nuestro cliente en la parte regulatoria, tuvo otros abogados, el estudio Rodrigo, en la parte jurídica. Entonces, hablamos pues de una conversación privada cuyo contrato no se finiquita, yo no he participado y sí, nuevamente, si usted me dice después de 7 años si yo me volvería a tumbar esa resolución, si yo participaría en que esa resolución sea nula, sí lo hubiera hecho, no había problemas. ¿Y por qué es que el Ministerio de la Producción, en ese momento dirigido por José Urquizo, humanista, ha sido capaz de elaborar una resolución a sus ojos tan abiertamente ilegal y contraproductiva? Porque ahí está el problema en el sector. Hay jueces que ordenan al Ministerio de la Producción cosas ilegales, cosas que no corresponden a la normativa y que los ministros o viceministros o los funcionarios de línea acatan. Porque son mandatos judiciales. ¿Por qué hacen los jueces eso? Porque hay todo un sistema que en ciertos casos está vinculado a la corrupción y en otros casos pueden ser derechos debidamente otorgados, pero que omiten la legislación vigente. Hoy en nuestro país, el sistema de cuotas individuales de pesca, sistema en el cual participé, impide que haya una redistribución de la cuota pesquera y menos por un mandato judicial. ¿Lo puede hacer Produce? Sí. ¿Tiene las facultades? Sí, pero las facultades las tiene el Ministerio de la Producción, no un juez. El juez puede decir, señor, usted tiene que encargársele de resarcir el daño a esta persona, pero no puede hacerlo 3 veces. Y lo que pasaba en este caso es que el Poder Judicial en 3 oportunidades le había ordenado al Ministerio de la Producción, en el año 2001, en el año 2005 y en el año 2010, que restituya los mismos derechos de la misma empresa. De acuerdo, ¿esto requiere alguna investigación? ¿Usted está siendo investigado o alguien? ¿Esto simplemente ha salido así? Sí, muy espontáneo. Yo tengo que decirlo, a raíz de que mi participación en la Comisión de Ética ha sido fundamental, creo, para varios de los casos, porque soy abogada y pregunto cosas que pueden resultar siendo relevantes para la investigación, es que se ha orquestado toda una campaña y todas las semanas tengo que salir a defenderme de denuncias absolutamente falsas que no tienen ningún sustento. ¿Y por qué digo esto, Patricia? Porque esta denuncia nueva, a mí ya me habían denunciado en la Comisión de Ética por supuestamente favorecer al sector pesquero. Yo no tengo nada en contra del sector pesquero. Defiendo al sector pesquero en la percepción pública. Me parece un sector que aporta muchísimo al PBI. Hay, como en todos los sectores, problemas. Pero yo no puedo decir que es un sector corrupto o que a mí me hayan pedido algo. Pero ¿por qué es que hay tantos casos oscuros, por decirlo menos, sino directamente corruptos que tienen que ver con el sector pesquero, algunos de los cuales, por ejemplo, han tenido que ver con su compañero en el Congreso, el señor Vieira? Bueno, es que nuevamente hay ciertos actores del sector que tienen problemas hoy con la justicia, que en el momento en que los conocí, por ejemplo, yo no tenía nada que reprocharles jurídicamente, pero que ha sido utilizado hoy, en el 2019, para cuestionar, en mi caso, mi actuación como legisladora. Y yo tengo que defender mi actuación como legisladora porque en esta denuncia que se vio en Ética y que se archivó correctamente y en la que hacen hoy
y que el señor Vieira en sus redes está exigiendo que yo renuncie a la Comisión de Ética, está exigiendo que se me vuelva a investigar, yo no firmé el proyecto de ley del congresista Sarmiento, yo no participé en la comisión permanente que vio ese proyecto de ley, y lo peor de todo es que el proyecto de ley del congresista Sarmiento no busca congelar los derechos de pesca, sino que se refiere a un aporte social. Eso fue lo que yo firmé en el dictamen de 7 proyectos de ley. Yo no he beneficiado al sector pesquero por decisión propia, no porque tengo un impedimento legal. ¿Es víctima usted, una víctima pura de una intriga de gente que le quiere hacer daño políticamente? Me queda clarísimo. Y esa gente no es ajena a su propia corriente fujimorista. Yo no voy a afirmar que sean personas que tengan que ver con el partido. Lo que sí puedo afirmar es que esto se origina desde que yo he tenido una posición muy crítica en los casos que aún están pendientes y que se corrobora con la realidad. El congresista Vieira en sus redes el día de hoy está exigiendo que se me abra una investigación, está exigiendo que yo renuncie a la Comisión de Ética, la comisión que tiene como deber investigar. Pero ayer usted señaló en el programa de Mávila Huertas que tanto Daniel Salaverry como Vieira podrían estar detrás de este tipo de acusaciones. ¿Por qué, Patricia? Porque hemos escuchado al congresista Salaverry desmerecer mis opiniones respecto a la demanda que nos hace, una demanda donde el presidente del Congreso demanda a miembros del Congreso para que no se le investigue, diciendo que yo puedo saber mucho de pesca negra, pero no de derecho constitucional. Y eso se lo digo al congresista Salaverry, eso es absolutamente falso. Yo no tengo nada que ver con la pesca negra, hasta he escrito un libro, nunca en mi vida he tenido problemas como él. Y en el caso del señor Vieira, que todos los días se mete conmigo y me insulta y dice que tengo que ver con la pesca negra, que se dedique a solucionar sus problemas. ¿No ha tenido contacto usted con el señor Peña, prófugo de la justicia, que es considerado el rey de la pesca negra? El señor Peña me llama hace 2 años, hay 6 llamadas, según el registro. Yo, de lo que he recordado y lo he dicho, lo conocí al señor Peña en el 2010, porque no era mi cliente, vendía pesca a algunos clientes del estudio, no de su barco cuestionado, que era la Licha 2, sino de otros barcos legales que él tenía. Yo no pasa mucho en pesca, ¿no? Sí. Se combina ilegal con legal, ¿no? Yo no tengo por qué hablar mal del señor Peña, porque no es mi tema. El señor Peña tendrá que rendir cuentas a la justicia y él será investigado por presuntos vínculos con los cuellos blancos. Yo no tengo nada que ver con ese tema. No tengo ninguna actuación irregular. Señora Letona, tras estas oscuridades de algunos empresarios pesqueros, ¿hay narcotráfico? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? Yo creo que no. De lo que yo he podido ver y de los casos que salieron en algún momento a la luz, hasta el día de hoy no se ha demostrado que estén vinculados al tema de narcotráfico. En algún momento, un semanario insinuó que yo había tenido que ver con una investigación de unos empresarios pesqueros en el año 90 y pico. Yo le quiero contar que yo terminé la universidad en el año 2001. Nunca me he estado involucrada en un caso que tenga que ver investigaciones de narcotráfico. Nunca en mi vida he litigado. Hay casos de narcotráfico ligados a la Puede haber. Pero no han tenido que ver con... Nunca conmigo y hasta el día de hoy... Puede haber, no hay, ¿no? Ahorita hay una investigación serísima al respecto, ¿no? Bueno, pero nuevamente, nunca he estado vinculada y si ha habido, hasta el día de hoy, no ha habido en el país un empresario pesquero que haya sido sentenciado por temas de narcotráfico. Señora Letona, muchas gracias por su presencia y la próxima vez conversaremos sobre cosas políticas. Espero muchas ¿Cómo votó usted sobre la confianza al gabinete del Solar? Me abstuve. O sea, ¿por qué? Porque creo que jurídicamente no puedo aceptar que haya dentro del gabinete, como el ministro de Justicia, gente que piense que la cuestión de confianza está sujeta a plazos o a esencias. Yo creo que la cuestión de confianza tiene un término de lectura de la Constitución que nos implica a legislar. Muchas gracias. Hemos aclarado parte de los problemas que tienen lugar en el mar. La próxima vez será sobre tierra firme. Feliz de venir a hablar gracias, sobre señora Letona. Buenos días. Gracias a Pausa ustedes. Y retomamos Ampliación de Noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy,
28 de junio, en 1712, nace en Suiza Jean-Jacques Rousseau, filósofo de la Ilustración que forma parte del enciclopedismo francés y transforma el pensamiento occidental de fines del siglo XVIII. Rousseau sostiene que el hombre es bueno por naturaleza y que el arte y las ciencias lo corrompen. Las ideas radicales que expone en su libro El contrato social influyen en la Revolución Francesa. Sin embargo, son esas ideas las que hacen que lo destierren de Francia y que su casa en Suiza sea apedreada. Años más tarde, se le permite el regreso a Francia, donde publica sus Confesiones. Una señora mencionada en ellas de manera poco galante se siente insultada y logra que se prohíba la publicación de su último libro. En soledad y despreciado por sus pares, Rousseau muere en 1778 a los 66 años de edad. 2 siglos después, un día como hoy, en 1914, Francisco Fernando, el archiduque de Austria, es asesinado junto con su esposa en Sarajevo. Años antes, las potencias europeas se habían dividido en la Triple Entente y la Triple Alianza, rivalizando entre ellas y empezando una carrera armamentista. Al ser asesinado el archiduque, el Imperio Austrohúngaro culpa a Serbia, a quien Rusia decide apoyar. Así, se desencadenan una serie de declaraciones de guerra entre los países de las alianzas rivales que llevan a la Primera Guerra Mundial. Exactamente 5 años más tarde, en 1919, se firma el Tratado de Versalles, que pone fin a la guerra de manera oficial. Esto sucedió un 28 de junio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Esto era pura tierra y ahora ya viene el parque, que es una realidad. Una obra muy hermosa. Esperamos que los vecinos sepan mantenerlo y sepan cuidarlo. Se presentó esto a la empresa Sauder, lo cual ellos han evaluado y bueno, al final nos dieron una respuesta positiva, ¿no? Que sí nos iban a apoyar con este proyecto, ¿no? Sauder Perú ha financiado este parque con la suma de 1.357.471 soles. Este no es solo un teléfono, es un teléfono con super cámara. Su superpoder, una súper sensible cámara Leica cuádruple. Este zoom periscópico te acerca a las cosas que amas. Y también tiene un súper sensor de espectro que capta la luz en la oscuridad. Redefine las reglas de la fotografía con el Huawei P30 Pro. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20%, utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes crédito. 8:50 establecemos un contacto telefónico con el congresista Roberto Vieira, que quiere hacer algunas precisiones sobre lo dicho hasta ahora. Señor Vieira, buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, lamentable las declaraciones de la congresista letona. Es lamentable porque es una grabación del 2012, o sea, ¿quién puede haberle hecho eso? Ella tiene que acordarse bien. Pero parece que tiene frágil memoria o de repente cree que la gente la puede engañar fácilmente. Hop Trading le pertenece a Oscar Peña y ella en el audio manifiesta que esa compra que hizo Taza y Hop Trading, en otras palabras, es irregular. Y la 108 la quería tumbar, obviamente, porque si la tumbaba le iba a dar más respaldo a esa compra irregular. O sea que ella que no engañe, porque está engañando. Y en segundo lugar, yo no he pedido su renuncia, he pedido la renuncia de la presidenta de la Comisión de Ética, porque fue quien la blindó con doble voto cuando se le recusó por estos temas,
por su lobby con los grandes pesqueros, que ella ha reconocido también en el audio, porque dice que existe un monopolio y que no solamente hace lo que le da la gana con el ministro en ese entonces, Urquizo, sino que hará lo que le da la gana con los ministros posteriores. O sea, la señora cree que uno es tonto. Escuchen ustedes el audio completo, que creo que ya está en las redes, y pueden ver realmente las contradicciones que tiene. Y la verdad, pues, que ha trabajado con Abugatá, y ahora lo niega, hay un documento que ya está en las redes, ha trabajado con el señor Sarmiento, que no solamente quisieron beneficiar a este monopolio, porque si ella reconocía que existe un monopolio, ¿cómo ella participa en un dictamen con Sarmiento, firmado solamente por Fuerza Popular, porque nadie de otro partido lo firmó, para darle una prórroga de 15 años más a este monopolio que ella misma lo dice que existe en el Ministerio de Pesquería y que hace lo que le da la gana, así pongan el ministro que ponga? De acuerdo, hemos comprendido su punto de vista, señor Oscar Peña, pero puesto que está en línea, quería preguntarle, por favor, ¿cuál es la naturaleza de sus vínculos con el señor Oscar Peña, conocido como el rey de la pesca negra, hoy prófugo de la justicia? Mire, como lo he dicho también en otro programa de RPP, yo vengo de una tradición hípica. Y el señor Oscar Peña tenía uno de los estudios más grandes en el hipódromo de Monterrico, e inclusive ha representado al Perú en el extranjero. Obviamente uno conoce a mucha gente y uno al final no sabe pues los temas privados de cada uno. Pero que la señora Letona no venga a decir que no lo conoce y que no venga a decir que la 108 no beneficiaba a Taza y a Hop Trading, que es el señor Peña, en ese entonces. Pero usted también tiene un vínculo muy cercano con la pesca, al punto de que también quiso hacer irregulares, es una investigación que está en curso, yo no lo estoy acusando de nada, pero irregulares acciones a niveles bastante altos para renovar permisos de pesca a embarcaciones que no debían tenerlos. Así que si nos vamos a poner sospechosos y así como recontra, como usted quiere que nos pongamos con todos, recontra sus suspicaces, discúlpeme, pero que su relación con el señor Peña venía por los caballos y no por la pesca, tampoco parece muy creíble, ¿no? Yo tengo una tradición pesquera, he publicado hasta las fotos. Mi abuelo ha tenido caballos, mis padres, mis tíos. Entonces, la gente en el mundo de la hípica sabe mi vinculación con el tema de la pesca. Claro, y cuando se reunía con temas irregulares, de licencia, yo le digo a usted que me muestre una irregularidad de la pesca. Yo no le digo, no le voy a mostrar nada. Usted tiene que asistir a Fiscalía. Sería bueno que no cambie la voz cuando se le hagan las investigaciones del caso, señor Vieira, pero no se preocupe, no estamos acá para cuestionarlo. Usted ha dado su versión, solo queríamos tratar de entender también cuál es su posición. Yo le agradezco a usted la oportunidad y pronto lo voy a aclarar, porque todo esto ha sido montado porque no querían ellos que variaran los derechos de pesca y querían mantenerlo con un precio irrisorio desde el 2006 hasta el 2033. 15 años más beneficiando a ese monopolio que la señora Úrsula Letona reconoce en el audio. En el audio lo reconoce muy bien, y que no se haga pues la que no conocía a Hop Trading, que es el señor Oscar Peña, y que no se haga que no conocía a Taza y que no le convenía tumbarse la 108. Y ha trabajado con Sarmiento y con el señor Bogatás porque hay pruebas contundentes. ¿Y ya está bien de la garganta, señor Viegas? ¿Ya puede hablar con su voz cuando le preguntan? ¿Perdón? ¿Ya está bien de la garganta? ¿Ya puede hablar bien con su voz habitual cuando lo interrogan en Fiscalía? Y si usted quiere ser sarcástica, bueno, usted lea el acto oficial de la Fiscalía. No hay ninguna observación en la muestra de voz. Lo que ha hecho es una mala información de parte de un programa dominical que pronto lo voy a desmentir, porque tengo mis audios, pero necesito garantías. Muchas gracias, señor. Nos alegra que su garganta esté bien. Un fuerte abrazo, saludos. Gracias por llamar a RPP para darnos estos puntos de vista. Vamos a hablar ahora sobre los fondos de pensiones privados. Hemos invitado para eso, naturalmente como corresponde, a la presidenta de la asociación de las 4 AFP, la señora Giovanna Prialé, a la que hay que preguntarle cómo es posible que entidades públicas, no pocas, sino miles, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales y los municipales, no hayan aportado sus contribuciones debidas por los trabajadores, hasta el punto de que, según se dice, se ha acumulado una deuda con las AFP, es decir, con los que tienen fondos ahí, que asciende a 7.000 millones de soles. Buenos días, señora Prialé. Buenos días, Fernando, Patricia. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre ese tema. Tú ya lo has señalado con bastante claridad. La deuda que tienen las instituciones públicas, que son gobiernos locales, regionales y el gobierno central, en este caso tú has dado una cifra de 7.000 millones de soles con las AFPs, pero en realidad son con las cuentas
de capitalización individual de cerca de 380.000 trabajadores es una réplica o es una muestra de que en el Perú todavía seguimos siendo informales o de repente incluso tomamos acciones de carácter ilegal, porque este dinero es dinero del trabajador que ha sido retenido indebidamente y no pagado. Pero lo preocupante es que ese tema se repite también en el caso de la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional, y se repite también en el caso de salud. Entonces, tenemos un problema de carácter estructural y de carácter institucional. Y creo que es muy importante conversar contigo sobre un tema de cortísimo plazo. Ahora en agosto, antes del corto plazo, ¿desde cuándo data eso? ¿Por qué los funcionarios del Estado pueden permitirse cobrar dinero, que es la remuneración de los trabajadores, y no ponerlo donde corresponde? ¿Desde cuándo data esto? Este es un problema que en el caso del sistema privado, es decir, cuando se crean las FPs, comienza con el lanzamiento de las FPs. Quiere decir que desde el año 1993 hasta la fecha ha habido funcionarios públicos, como bien tú lo has señalado, que no han cumplido con el pago oportuno del dinero en la cuenta de capitalización individual. Si hacemos un análisis de por qué se da esto, efectivamente tenemos que mirar que la fiscalización que se ha dado en su oportunidad no ha sido la más efectiva por parte de la Contraloría o por parte de las instituciones que tienen que mirar que se cumpla con el pago de estos aportes en la cuenta de capitalización individual, y que en segundo lugar el problema subsiste porque hoy día todavía tenemos instituciones que tienen este comportamiento. Entonces, el Tesoro Público, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, podría centralizar el pago de los aportes de la Seguridad Social en lugar de trasladar ese dinero a las unidades ejecutoras del gobierno regional o del gobierno local, y de esa manera evitar que este problema se vuelva a suceder. Y eso es algo que nosotros venimos empujando desde el año 2016, que la planilla única del Estado, que todavía hoy día no existe. ¿Cómo es que lo empujan? Porque creo que esa empujada no viene siendo muy eficaz, parece, por lo que dice. Y por eso mismo estamos aquí y les agradecemos la oportunidad. Efectivamente, nuestra empujada no está resultando en los plazos que a nosotros nos gustaría, porque ya estamos cerrando la legislatura del 2019 y los proyectos de ley que se tendrían que haber presentado en el Congreso o que tendrían que haberse impulsados por el Ejecutivo no se han dado. Y por lo tanto, queremos hacer una invocación a través de ustedes para trabajar en dos líneas de acción. Por un lado, la indignación que tú presentas es la indignación de cerca de 380.000 trabajadores que hoy día no tienen el dinero en su cuenta de capitalización individual. Ese es un problema de stock, tamaño de deuda que tiene que corregirse. Y para eso es fundamental que en el presupuesto de la República, que se discuta a partir de agosto, se incluya en la partida REPRO-FP el pago de esta deuda previsional. Ese es un aspecto. El otro, antes de la pausa, ¿cuál es? Y el otro es que se corrija la posibilidad de que el gobierno regional o local use este dinero para otros fines que no sean el depósito en la cuenta de capitalización individual. Bueno, dos aspectos entonces. Vamos a escuchar titulares de la hora y nos va a decir qué es lo que ha hecho hasta ahora y qué es lo que le contesta el ministro Oliva cuando usted le plantea directamente este tema. Pero primero, por favor, acompáñenos durante la pausa.